Ahora sí los de Activision se van a pasar de lanza, y es que estarán dando 3 armas legendarias en la nueva temporada. Así es amigos, no solo en contenedores, también en misiones y en eventos. Ahora podrás conseguir una skin de tigre con boletos dorados. Además ya sabemos cuáles serán las recompensas de rango, nueva interfaz, iluminación en mapas y muchos más cambios. ¿Te gustaría saber cuáles son? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ahora sí se viene lo chido y es que se filtró todo lo importante que estará llegando al juego, entre ellos un montón de recompensas. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te mantienes informado de lo nuevo que está llegando al juego, pero si ya lo hiciste, muchas gracias. Pasemos a continuar. Como sabemos, en la próxima temporada número 6 hay reinicio de rangos y por supuesto también van a actualizarse las recompensas que se pueden conseguir. Ya sabemos cómo serán las recompensas por subir de rango en la nueva temporada y para comenzar tenemos el del Battle Royale. Según información, el personaje por llegar a Gran Maestro 3 en VR es el personaje de Enigma y para ser sincero, la verdad no me disgusta, se ve demasiado bien. Es un personaje discreto, es un personaje oscuro que encaja perfectamente en la temática de guerra. Lo mejor de lo mejor es que el arma es la SO14, un arma meta, un arma que mucha gente usa y sin duda le sacarán mucho provecho. A mí sí me parecen buenas las recompensas, pero dime tú qué te parece. La siguiente información está muy potente amigos, y es que se filtró que podrían estar regalando 3 armas legendarias en la nueva temporada. Sí, no solamente una, serían 3 armas. La primera sería el encendedor legendario. No amigos, disculpen, me he equivocado, es la MG42 legendaria. Esta primera legendaria está 100% confirmado y es que llegará en registro de contenedores reemplazando a la Striker. Así que si no la tienes, apúrate amigo porque falta solamente una semana. La segunda arma legendaria que podría estar llegando en la temporada número 6, y ojo, esta aún no está confirmada, simplemente viene de filtraciones, es la FFAR1. Muy seguramente si tienes más de un año jugando, esta sí que la conoces y es que llegó anteriormente en un evento de rock. Esta legendaria está demasiado brutal amigos, merece completamente la pena, así que la gente que no la tenga la va a poder conseguir. Pero si ya lo tienes, no te preocupes, ya que en este evento también tenemos buenas noticias para ti, y es que tendrás la opción de elegir el arma legendaria o 200 fragmentos legendarios. No te vayas todavía, ya que viene una tercera arma legendaria que se ha compartido amigos. Hay un evento que se llama Operación Académica y según ese podría llegar a la versión global en el cual podemos completar tareas y misiones y conseguir recompensas. Lo interesante es que en ese evento se puede apreciar una recompensa legendaria de armas y amigos, esa es la M4. A ver, no dice que sea la M4 pero en la imagen se puede ver, así que efectivamente yo creo que sí es la M4 legendaria. El evento se espera que sea solamente para la gente nueva y es que la gente que juega puede canjear esta M4 en la tienda de desafío. Me hubiera gustado que sea algo así como de gente que retorna, creo que sería mucho más rentable. En el video anterior les comenté que se había filtrado un evento con recompensas de lobo y que también había llegado una paloma, una rata, un conejo y que se venía un tigre. Dicho y hecho, parece que los de Activision están leyendo la mente y es que Elite Game compartió una imagen en la cual se puede ver una caja fuerte y la skin principal es un tigre. Cada día más animales en el juego, a este paso el juego se va a llamar Call of Furros. A ver, como tal este no es un Therian amigos, porque como puedes ver simplemente es una máscara dorada. No es tanto que sea una máscara, sino que se le puede ver la piel al personaje en comparación de otros que básicamente no se les nota nada. Recuerda que también se va a poder conseguir con boletos. Para los de Activision el juego ya se ve demasiado viejo y quieren actualizarlo a una interfaz mucho más cómoda, mucho más guapa, mucho más parecida al del DMZ. Justamente por esa razón es que ahora la interfaz será distinta. Vas a ver que en la parte de arriba a la derecha va a haber una línea con 3 puntitos. Este menú permitirá que la parte de abajo esté limpia, ya que ahí aparecerá todo el sistema de clanes, el sistema de ranking, etc. Y eso aplica también cuando estemos en multijugador. El selector de modos también se verá muy distinto, aunque claro, todo esto es visual. A mí la verdad que se me hace muy difícil comprenderlo porque ya me acostumbré al que tenemos, pero bueno, como dije, es cuestión de costumbre. A lo que no me acostumbro es la interfaz de configuraciones y eso que lleva mucho tiempo.
Por supuesto que para Battle Royale también tendremos esa nueva interfaz y debo admitir que sí, se ve un poco más optimizado, pero bueno, es cuestión de gustos. Aquí puedes ver un poco lo que será el campo de entrenamiento, se espera que esto llegue para la temporada número 6, es decir, la siguiente. Ojo que en la próxima temporada podría ser que la cámara de muerte tenga cambios y en esta ocasión muestre al que hizo mayor impacto en la partida. No estoy completamente seguro a qué se refiere, pero no creo que sea al que hizo más kills y tampoco al que hizo la mejor jugada. Quiero pensar que pondrán al que hizo más por el equipo y no al que hizo más bajas. Esperemos que sea el caso porque de lo contrario regresaríamos a lo que era antes. Desde que saqué todos los camuflajes, la verdad es que ya no juego Shipment ni por nada del mundo amigos, pero sé perfectamente que más de alguno se la pasa aquí pidiendo PvPs. Para esa gente que le gusta jugar el mapa de Shipment les tenemos buenas noticias y es que los de Activision podrían hacer una nueva optimización de este mapa. No sería una nueva versión, tampoco sería un remaster o un remake, lo que harían básicamente sería mejorar la iluminación. Este tipo de cambios ya lo han hecho antes amigos, por ejemplo el del mapa de Crash y debo decir que funciona muy bien. Habrá que ver cómo llega, claro que no es un cambio que va a revolucionar el juego, pero bueno, se puede sentir mucho más fresco. También les había comentado que llegará un nuevo golpe, un nuevo sistema de puñetazo, es decir, pegar con el cuchillo, pero en lugar del cuchillo que sea el arma con la culata o con la boca de cañón. En este caso les quería preguntar qué opinan de estos cambios, ya que he leído un par de comentarios, sobre todo en TikTok, de gente que dice que son cambios innecesarios e inútiles. Yo personalmente pienso que eso no es un cambio inútil, puede ser que sí, sea innecesario, pero inútil no es porque la verdad se ve demasiado guapo. Lo malo es que esta opción solamente estará activa en las armas con las nuevas animaciones. Habrá un nuevo sistema de logros en armas, yo al principio pensaba que serían armas míticas o así por el estilo y no amigos, parece ser que será armas de maestría. Aquí puedes observar más o menos cómo es que se verá, ahí está el rango y demás y la verdad me parece interesante. Volvemos a lo mismo, es un cambio innecesario, pero a la gente que le gusta subir de rango a su arma no creo que opine lo mismo. El detalle es que hay tantas cosas en el juego que es imposible que nos guste todo. La QXR tendrá un rediseño, esa es la versión original, obsérvala con atención y ahora te muestro la nueva versión. Yo la sigo viendo igual amigos, solamente el cargador es un poco más cuadrado, pero bueno, es lo que hay. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. Justamente termino de grabar y salen las notas oficiales amigos, así que tranquilos que mañana les traigo todas las novedades. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, hasta otro próximo video.